Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Dios les bendiga, Dios les guarde. Sean bienvenidos una vez más a este podcast con excelencia. En esta ocasión traemos un tema poderoso, pero lo va a desarrollar un invitado que ella es parte de nosotros de esta casa, Excelencia Cristiana, y nuestro pastor Juan Peña. Dios le bendiga, bienvenido. Amén, amén. Dios le bendiga mucho. Amén. Yo siento que Joan me lo prestó. Porque con Joan es que usted siempre graba. No, nosotros hemos estado aquí en Excelencia y viniendo a Excelencia, y muchos de los presentadores acá, pues me ha tocado estar con ellos, de manera que estar con Joan y estar contigo es lo mismo, porque ustedes son una misma carne. Literalmente es lo mismo en este caso. Sí. Yo me siento muy bendecida por el tema que vamos a desarrollar. Estuvimos compartiendo varios testimonios detrás de cámara o experiencias acerca de este tema. Y antes de entrar de lleno en lo que hablamos de falsedad, en la liberación, primero contextualizar qué es la liberación y a partir de qué momento se habla de liberación en la Biblia. Mira, la liberación es el acto de la intervención divina en la vida de una persona en el cual está atado a algo. Y desde ahí parte todo lo que puede ser un proceso. Muchos entienden que la liberación es algo instantáneo y la liberación puede ser instantánea en cuanto a ataduras que tú tengas en una área X y que viene una manifestación de Dios el cual te liberó de eso. Pero la liberación hay que verla no simplemente como un acto instantáneo, sino también como un proceso. La liberación como un proceso es la que puede producir la restauración. Wow. La liberación como un proceso es la que puede agarrar los muertos y dejarlos vivos. La liberación como proceso, ella tiene el poder y la facultad en el tiempo. A la persona estar sometida a un proceso de liberación y formación a la vez, de la persona lograr el cambio que realmente se necesita. ¿Por qué? Bueno, porque con una liberación instantánea, por ejemplo, una persona tiene un espíritu que se le manifiesta esporádicamente y viene alguien y le ora, reprende ese espíritu y ese espíritu se fue. Esa persona fue liberada de eso, pero esa persona sigue atada a muchísimas cosas. Sigue atada al pecado, sigue atada a una vida en el cual requiera cambio y no lo puede lograr. Entonces, la liberación desde el punto de vista instantáneo, que es la mayoría de liberaciones que la gente conoce. Esa liberación instantánea en la que todos los cristianos, los evangélicos, la gran mayoría, es lo que ha visto. Una persona se le manifestó un demonio en un servicio y comienzan a orar, se le fue. Se liberó de ese espíritu, se liberó de ese demonio. Entonces la gente, cristianamente hablando, entiende que la liberación es eso. Y realmente ese es una manifestación de la liberación cuando ya se manifiesta en el contexto de ser instantánea. Pero la liberación, cuando se entienda que es un proceso en la vida de alguien, entonces la liberación va a producir los resultados, no simplemente que una gente desea, sino del que tu familia desea, el de que la sociedad que te conoce desea y el que la iglesia que te conoce también desea. Entonces, en ese contexto,
Así es la liberación. Ahora bien, ¿cuándo se comienzan a ver liberación en la Biblia? Cuando es ungido el sacerdocio, cuando Dios le dice a Moisés, ungirás a Aarón, ungirás a los hijos de Aarón, a los sacerdotes, observemos un mecanismo de liberación antiguo testamentario. Creo que es el más antiguo. Y es que Dios le dice a Moisés, escoge un becerro por cada uno, un toro. Yo no sé si tú has leído eso alguna vez. Y ponle la mano en la cabeza del sacerdote que tú vas a ungir, en la cabeza del toro. O sea, que la mano del sacerdote que iba a ser ungido sea puesta en la cabeza del toro, para que entonces cuando Moisés orara, se diera lo que se conoce como transferencia. Que todo el mal que había en el que estaba siendo ungido se transfiriera al toro. Ese es un acto de liberación. Y esto lo hacían cada vez que se iban a ungir sacerdotes, cuando se iban a ungir profetas. Así era que se usaba, ese era el método de liberación que se tenía en ese entonces. Luego, ¿qué sucede? Que cuando se establece la escuela de los profetas, la escuela de los profetas tenía que ver con un proceso largo. Eran criados, siendo educados en la materia profética. Y la materia profética es una materia de liberación. Es la materia de la guerra espiritual. Y entonces, en la escuela de los profetas, ellos iban siendo liberados en diferentes áreas, en donde la liberación por el conocimiento, la liberación por medio de lo que era la expulsión de demonios, y cuando ellos iban a ser ungidos, que se tomaban 49 días de ayuno, 7 semanas, 7 por 7, 49. Entonces el último día eran ungidos. Imagínate cuando venían a llegar a 49 días en ayuno, ¿qué podía quedar que no se haya ido en ese cuerpo, poseyendo ese cuerpo? Entonces cuando tú te pones a ver en el Antiguo Testamento, la liberación viene de tiempo muy remoto, muy antiguo, pero muy antiguo. Y fueron diferentes formas, diferentes métodos. O sea, la liberación como tal no tiene un método específico, sino en la forma y en la manera en la que el Espíritu la quiera llevar a cabo o los ángeles la quieran llevar a cabo. Hablando justamente de métodos y formas, hasta ahora yo sé que muchos solamente conocían la liberación en el Antiguo Testamento por David y Saúl, la liberación de espíritus que dice que eran espíritus malos de parte de Jehová, que atormentaban a Saúl, aunque ese sería otro tema más amplio, los espíritus malos con los que Jehová opera. O sea, es un tema bastante profundo, pero en el énfasis de la liberación, entendemos entonces que la liberación puede ser instantánea, pero radicalmente es un proceso, porque tú puedes ser libre de un espíritu inmundo, pero hay hábitos, hay costumbres con los cuales el Espíritu de Dios a través de la formación y el conocimiento de la palabra te va a ir haciendo libre. Que entonces, los hábitos y la costumbre la generó el espíritu que estaba ahí. wow. Entonces cuando ese espíritu sale, la persona queda como en un vacío. Sí. Queda en un vacío. Pero ¿qué ocurre? Que él tiene la cultura, tiene la costumbre de practicar esos hábitos. Y entonces, si la persona ahora no se somete a un cambio de hábito y de costumbre, entonces ¿qué ocurre? Que el espíritu que salió va a volver y va a entrar por medio de los hábitos. Así Por es. eso es que la liberación tiene que ser un proceso en la cual vaya rompiendo con todos esos hábitos y toda esa costumbre, para que la persona no simplemente quede libre de la posesión
del espíritu, sino también de la cultura que ya tenía en materia de hábitos. Exactamente. Que es a lo que la mayoría de la gente no quiere someterse a eso. Y la Biblia lo dice, que cuando el espíritu inmundo abandona la casa, dice, déjame ver en qué condición está ahora mismo. Y si está vacía, entonces vuelve. O sea, si sigue con el vacío que ese espíritu dejó, no se encuentra con el espíritu de Dios, vuelve. Mira lo que sucede con esto. Cuando Jesús dijo eso, había pasado la liberación de Marta, la hermana de Lázaro, y de María. Entonces, Jesús está hablando de el espíritu inmundo que por naturaleza todo ser humano lo carga. Que ese espíritu sale cuando una persona hace acto de arrepentimiento genuino. Entonces, ¿qué ocurre? Que este espíritu se queda buscando dónde morar. Anda por lugares secos, pero no lo encuentra. Ahora, ¿por qué no lo encuentra? Porque él era asignado específicamente a esa persona, del cual fue liberado. Entonces, por eso anda en lugares secos buscando dónde asentarse y no encuentra. Y entonces se mantiene yendo y viniendo, mirando a ver su antigua casa, a ver si la encuentra desocupada y le pueden dar entrada. Si le da entrada, entonces para él asegurarse de no salir tan fácilmente, entonces va y busca 7 peores que él y entonces se poseen de esa persona, en el cual entonces dice que el postrer estado de esa persona es peor, 7 veces, 8 veces peor que el anterior, precisamente. Y por eso es que tuve personas que cuando ellos se descarrian, ellos entran en estado degenerativo en todas las áreas de la vida. Sí. Y es que el nivel de posesión, porque han venido 7 espíritus peores que el que anteriormente lo poseía o lo dominaba. Y para asegurarse, entonces busca a estos 7 peores y se posesionan de ella. Y entonces ese estado degenerativo comienza en la persona, y por eso tuve que la persona muchas veces, aún queriendo regresar al camino, no puede. Sí. Queriendo regresar, no puede. No puede. Usted mencionó algo que no quiero que se me vaya. Usted dijo que la liberación sea por medio de un ángel o de una persona que Dios use. ¿Cómo así? Sí, es que hay ángeles de liberación. Y adicionalmente a que una persona que tiene el don de liberación, que es una autoridad que el Padre delega, que el Padre da, los ángeles de liberación están para acompañar en la materia de la liberación. Yo lo digo porque eso es lo que yo trabajo. O sea, yo trabajo liberación. Yo decidí descansar la vida pastoral. Pastores, ¿cómo así? Claro, porque a raíz de una vida cristiana ya de muchos años, yo tengo 31 años en el Evangelio, y de los 31 tengo 29 años de vida ministerial. Entonces, yo vivía cansado de luchar y bregar con la gente. Una, para que la gente permaneciera en la fe. Yo fui maestro de preparar nuevos creyentes. Todo eso. Yo pasé por todo lo que se hace en esta vida evangélica en la República Dominicana. No hay algo que se haga en esta vida evangélica en la República Dominicana que yo no lo sepa hacer. Entonces, yo decía, cuando a mí me toque pastorear, yo voy a llevar un pastorado distinto al que yo conozco. Tuve la bendición de que antes de conocer el pastorado, yo fui sometido a un proceso de liberación, no a una liberación instantánea. Yo experimenté liberaciones instantáneas cuando me convertí.
y en mis primeros días de estar en el Evangelio. Yo recuerdo que a los 4 meses cayó un espíritu de intercesión sobre mí impresionante, 6 de la tarde, y eran las 12 de la noche y yo no podía cesar de orar. Y a las 12 de la noche explotó una bomba en mi organismo, del cual yo estaba precisamente en el baño, porque ese espíritu de intercesión me agarró en el baño, yo bañándome, y no podía salir del baño, era mero orando. Llegué a las 12 de la noche, explotó eso y ya tú sabes, por ahí me liberé un viaje de cosas que yo ni sabía de qué. Después, cuando yo voy conociendo lo que es la guerra espiritual y voy conociendo lo que es la liberación y lo que son todas estas cosas, es que me doy cuenta que pactos que habían hecho conmigo, mi abuela, y que yo también había ido a centros de brujería y todas esas cosas se rompieron y el Señor me limpió de todas esas cosas que me dieron a beber. Pero luego, después, con los años, es que yo vengo a caer en un proceso de liberación, del cual marcó tanto mi vida y definió tanto mi vida, que yo dije, no, pero si en algún momento a mí me tocase pastorear, esta es la herramienta con la que un ministerio debe de comenzar. Y así lo he hecho. Entonces, yo pastoralmente, yo descanso en el sentido de que yo no tengo que estar bregando con consejería. ¿Cómo así, pastor? Claro, yo no tengo que estar bregando con consejería y tener que andar detrás de la gente y tener que estar como si fuera una especie de detective. No. Yo descansé de todo eso. Porque es que la liberación, los procesos de liberación hacen a la persona consciente de su realidad, cómo su realidad debe de ser tratada, cómo debe de ser, ¿verdad?, encarada, para que ellos tomen la decisión de abrirse y dejarse trabajar. Y entonces ya con esta persona tú puedes trabajar bien. ¿Por qué? Porque ellos están conscientes y sobre lo que ellos están conscientes, ellos no se van a resistir. Ellos no se van a resistir. Entonces, eso es lo que pasa en ese contexto. Entonces, yo, gracias a Dios y a su misericordia, puedo tener, ¿verdad? Puedo tener ese descanso. He descubierto que las iglesias, los ministerios que trabajan liberación son los que tienen crecimiento sostenible. Estos ministerios no se debilitan. Estos ministerios no se vacían hoy y se llenan mañana, y así como viven la mayoría de ministerios. Nosotros no tenemos ese problema. Ahora, es que trabajamos la liberación como un proceso en la vida del creyente, y luego de la liberación como proceso entra una parte que es vital, y es la formación en la materia de la guerra espiritual. Hay gente que critica, por ejemplo, el hecho de tratar estos temas y lo ve como morbo evangélico. Sin embargo, a muchos de ellos se les olvida que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y ahí enlista principados, potestades, huestes de maldad. Entendemos que el pecado es una esclavitud, pero la esclavitud se presenta en el creyente de distintas maneras, porque pecamos de distintas formas. Ahora, por medio de, como usted decía, reconocer esa realidad y ser conscientes, esto es lo que provoca entonces que yo tenga una mayor conciencia al momento de pecar o al momento de santificarme. Entender por qué me santifico y para qué. Nadie peca inconsciente. Exactamente. O sea, los pecados prácticos, todos se hacen conscientes. Así es. Ahora, que tú me digas que lo comete por debilidad, sí, eso yo te lo acepto. Pero no, fue inconsciente. El diablo me engañó,
pero tú lo disfrutaste. Exactamente. Entonces no te engañó. Es así. No te engañó. Entonces hay un montón de creyentes que con eso es que ellos le vienen a los pastores. Sí. Mire, pastor, el diablo me engañó. Yo le preguntaría, pero tú lo disfrutaste, ¿verdad? Entonces, si lo disfrutaste, no fue un engaño. A mí no me gusta cuando la gente pone de manera mística el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado se hace de manera consciente, a tal punto que primero fue pensado, Claro. antes de hacerse. Y segundo, la parte del deleite. Hubo un tiempo Usted ha de traído seducción. por su concupiscencia. Hubo un tiempo de seducción. Exactamente. Ahora, este tema en cuanto a lo de la liberación y la concupiscencia, y de que la liberación es un proceso, entendemos que los hábitos y las costumbres, esa cultura de pecado, se cambia con la cultura del espíritu. Ahora bien, este tema de la liberación o la falsedad de la liberación viene, lo cuento de manera reflexiva y crítica, no para debilitar a nadie en la fe. Tengo una amiga, ella, en el lugar donde vivía, había un brujo, enjipetado, nada de buen vehículo, mujeres para arriba y para abajo. Pero de vez en cuando en el vehículo ella veía ministros. Wow. En una ocasión le tocó con una adoradora. Y así delante de la muchacha le dice el brujo, ¿tú sabes quién es ella? Tú debes saber quién es ella. Sé del bando de ustedes. Sé cristiana, adoradora. Era una de las mujeres del brujo, que se acostaba con él por tener rango sobre los espíritus inmundos. Y no solo ella, sino una serie de predicadores y pastores que iban donde el brujo para subir de rango. Él le daba dominio sobre espíritu inmundo, pero a través de posesión demoníaca. Y cuando llevan eventos y actividades, cuando operaban supuestamente liberación sobre una persona con espíritu inmundo, lo que hacían estos espíritus era sujetarse al rango que el brujo le había dado. Hay una técnica muy común. No digo que todo el que haga esto ya usted diga y vaya a hacer una inferencia en que ya esa persona trabaja con el diablo. Y era que se quitaban el saco para sacudirlo sobre las personas y lo tiraban. Y ese era su método de traspaso. Quien me comentó esto no me está diciendo nada nuevo. Yo tengo ya 16 años en el Evangelio. Y la primera alma, para la gloria de Dios, que me gané para Cristo fue un satanista. Con apenas 12 años. Y el Señor me entró en la liberación con apenas 6 años de edad. O sea, de la materia conozco. Tal vez no por una exégesis o hermenéutica, pero sí por revelación de Dios, y el Señor me ha puesto en esto. Pero aunque no sea nada nuevo, no me deja de chocar. Mira, es que el campo de la liberación es tan amplio, Chalón, tan amplio, que en materia de fe cristiana se conoce tan poco, porque la liberación te permite a ti conocer el mundo espiritual y todo lo que va operando. Por lo tanto, se van descubriendo cosas que son reveladas, porque la Biblia es codificada, el mundo espiritual es codificado, que si no es descodificado por el Espíritu o por los ángeles, nadie va a poder conocerlo.
Entonces, ¿qué pasa? Con esa experiencia que tú me estás hablando, de esa falsa liberación, porque eso es falsa liberación, lo que se da es lo siguiente. Los rangos espirituales en un campo espiritual X te permiten a ti, oye bien lo que te voy a decir, te permiten a ti autorizar espíritu para que ellos hagan una función X. Si tú operas en el rango de la brujería, los rangos que tú tienes te facultan a ti usar esos espíritus, el cual te han dado esos niveles de autoridad para entonces tú hacer cosas en materia, vamos a decir, que estamos hablando de liberación, que aparenten ser una liberación. Pero Jesús mismo dijo que se guardaran de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de oveja. Muchos de ellos no harían descender inclusive hasta fuego. Y era un fuego falso. Fuego extraño. Fuego extraño, porque el diablo siempre va a imitar todo lo que Dios hace. El reino de las tinieblas no es nada más y nada menos que una copia, imitación, idéntica al reino de Dios. Entonces a mí no me extraña que ese tipo de cosas pasen. Eso pasa en el campo de la brujería, pero también en el satanismo. También en el satanismo. En el área esotérica. Yo no trabajo la liberación en el área esotérica. ¿Qué es la liberación en el área esotérica? Es lo que tiene que ver con todos los espíritus que se mueven en los astros. Sí. Por ejemplo, hay un espíritu que ataca a la gente, que él opera desde la luna, un espíritu lunático, es el espíritu de la epilepsia, es uno de los espíritus donde en liberación es difícil a la gente liberarse. Oye bien. Más sin embargo, cuando Dios quiere liberar a alguien de eso, pues sencillamente con una simple oración o una simple reprensión sale. Y se van y abandonan para siempre. Tú ves. Pero esas áreas, quienes más la manejan son la gente que vienen de satanismo, son la gente que vienen de brujería profunda. Podríamos hablar también de la brujería científica, que tiene que ver con la astrología. Sí. Y todo eso. ¿Tú ves? Entonces, ¿qué pasa? Que si tú te pones a ver, hay tanta gente hablando e incursionando en el campo de la liberación, y que si tú te pones a observarlo y tú conocieras, por ejemplo, el campo esotérico, campo astrológico, el campo del satanismo y el campo de la brujería, tú te vas a dar cuenta y tú vas a decir, espérate. Y está operando por el Espíritu de Dios y los ángeles, o está operando por esos espíritus de rango en el cual... ¿Cómo yo me doy cuenta? Porque yo he conocido personas que después de un evento salen peor que como entraron. Porque se dan transferencias. Exactamente, entran por una migraña, entran por un dolor de cabeza y salen con migraña, por poner un ejemplo.
o con jaqueca. Hay gente, por ejemplo, haciendo un paréntesis, que dice, ustedes complican mucho la Biblia o complican mucho el Evangelio. Solamente el que ha venido de liberaciones de este tipo, que está batallando con maldiciones generacionales fuertes en su familia, pueden comprender este nivel profundo de liberación. ¿Y por qué lo llamo profundo? Porque hay cosas que se manejan en la hechicería y la brujería, que lastimosamente, lo lamento, no están ahí en la Biblia. No, así es. No están en una cita bíblica, pero no dejan de ser una realidad. O sea, no deja de ser una realidad que una persona esté sudada, con lágrimas, en una caja de muertos que ya el médico dijo que se murió. Eso no está en la Biblia, pero pasa. Mira. No sé si me doy a entender. Mira. O sea, la gente quiere simplificar tanto esto que se le olvida que hay cosas grandes y ocultas que no conocemos, tanto del reino de Dios, pero también del reino de las tinieblas. Y no es que aquí estamos haciendo doctrina o adoctrinamiento de las tinieblas. Mira, a mí me han tocado cosas, Shalom, que en tiempos que yo tenía mucha ignorancia, yo la trabajé, que después, ahora, con todo el conocimiento y la experiencia, y para yo trabajarla tendría que tener una autorización del cielo, de manera directa, no confiado en el don que tengo, no confiado en los conocimientos que tengo de la materia. Por ejemplo, yo estuve en esos tiempos que carecía de ese alto nivel de madurez en esta materia. Yo fui a dar un pésame a Caballero de Cotuí, a una hermana líder de la iglesia donde nos congregábamos. Oye esto. Y ese día era el último día de su hermano que había fallecido. Yo vengo de una tierra en donde, por haber tanto haitiano, de esos batalles que cortaban la caña, pues uno veía tantas cosas que se daban, gente que moría y lo enterraban sudando, y todo eso, y aprendimos que eso era que lo habían vendido. En ese lugar de Caballero de Cotuí, cuando se van a llevar las flores al cementerio, que vamos al cementerio, encontramos que la tumba nada más está la caja, la tumba está abierta y no hay cadáver. Imagínate lo que inmediatamente en todas las personas que fueron se activó de una vez, fue que lo vendieron. Cuando llegamos a la casa de regreso del cementerio, se manifiesta una de esas entidades y dice textualmente: ya nos llevamos el primero, fue la familia entera que nos la vendieron, y ahora la próxima eres tú. Una muchacha que había sido cristiana, estaba descarriada y ella tenía 200 y pico de libras. Y bueno, yo vi todo ese escenario, yo no me metí en nada de eso y regresamos. La muchacha vivía en Cristo Rey, hermana de la líder de mi iglesia. Mira, esa muchacha comenzó a bajar de peso día tras día, día tras día, día tras día. Y en fracción de un mes, ya ella pesaba menos de 100 libras. Wow. Ya todos sabíamos, por lo que habíamos visto, el escenario que vimos, se habían llevado el cuerpo del primero y ya ella era la segunda. Y
Y esa entidad habló bien claro y dijo, nos lo vendieron a todos y tú eres la segunda. Y óyeme, y estamos viendo en nuestros ojos cómo esa muchacha va así, hasta el punto que llega a pesar menos de 100 libras. Me dice el cuñado, esposo de la hermana cristiana de ella, nosotros no podemos dejar que el diablo se come esa familia. Hay que hacer algo. Yo necesito encontrar 2 o 3 personas que crean que Dios lo puede hacer y que podamos orar, podamos ayunar para que Dios libere esa familia. Bueno, como yo de los 7 días de la semana ayunaba 6 y 5, yo le dije, yo no tengo problema, cuente conmigo. Y entramos en un ayuno de 30 días. Y acordamos que el último día la llevarían a la iglesia y ese día la íbamos a ministrar en la iglesia. Nos la llevaron, recuerdo, sábado en la noche. Terminó el culto de los jóvenes. Nos quedamos nosotros ahí. 4 personas con ella. Y comenzamos a orar. Cuando comenzamos a orar, a las 11 de la noche, esa legión, porque no era 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6, ni 20, ni 30. Fue una legión de demonios que se le metió ahí, que la secaron y la consumieron en fracciones de días. Estallaron y comenzaron a manifestarse. Esa noche no se durmió, literalmente, porque desde las 11 de la noche fue saliendo demonio de ella hasta las 6 de la mañana, con todo tipo de manifestaciones, en donde la comunidad, los demonios que salían chillando, gritando, llorando, ellos lloraban y decían que ellos no podían regresar allá sin ella, porque ellos iban a ser disciplinados, ellos iban a ser castigados, y que ellos tenían que llegar con ella, y que no se iban de ahí, que no se iban, pero al fin y al cabo tenían que irse. La comunidad dijo, vecinos que escuchaban los alaridos, los gritos, que no pudieron dormir. El terror que les acogió, se juntaron todos en una misma habitación y amanecieron arropados juntos. De lo terrible y lo fuerte que fue eso. Ella quedó en un estado que sabíamos que estaba viva porque tenía pulso. Wow. Había una clínica al lado de la iglesia y la llevamos a la clínica porque ella quedó prácticamente muerta. Y duró 18 días en la clínica. Oye, y así eso se rompió. Oye, así eso se rompió. Son experiencias en ese campo profundo que hoy día, con la madurez y el conocimiento, y no te diría que no la trabajaría. No te diría que no la trabajaría. Sino que tendría que percatarme de que las personas en cuestión queden pactados a Jesucristo. Entregado a Jesucristo. Algo que hace mi pastor antes de orar por liberación por una persona, primero le pregunta, ¿tú quieres a Cristo? Si la persona no dice que sí, le dice, pues yo no puedo orar por ti. Porque tu casa
se va a quedar vacía. Y tus hábitos no van a ser cambiados. Porque tu vida no va a ir en pos de Cristo, seguir en pos del pecado. Y vas a estar peor que como estás ahora. Ahora, cuando tú quieras a Cristo, tú vas a ser libre. Yo entiendo, mucha gente dice, no, porque si ya yo recibí a Cristo, ya yo soy libre. Tú eres libre, pero hay hábitos que te atan al pecado y por tanto te siguen teniendo como esclavo. Aunque Jesús esté trabajando en áreas de tu vida, hay otras que a veces no le entregamos. Eso es lo que sucede, es que la liberación va trabajando en aquellas áreas que tú vas entregando. Las áreas que tú reservas. Tu Padre Celestial es un caballero. La puerta que tú no abres, Él no va a entrar a ella. Uh-huh. Eso es así. Eso es así. Mira, yo tuve un caso con una persona. Esa persona se movió de un país acá para que le ayudemos en un proceso de liberación. Y mientras estábamos trabajándola, nos dimos cuenta que ella había ido donde otras personas buscando ayuda. Y entre las personas que ella fue buscando ayuda, habían personas de esas que ministraban liberación aparentemente, que lo que hacían era transferencia demoníaca. Dios mío. Transferencia demoníaca. Hábleme de las sesiones de liberación. Antes de darme su respuesta, le contextualizo en que, particularmente, aunque la liberación es un proceso, yo creo que es una liberación procesual del cambio de hábitos, de la esclavitud del pecado, pero no como que hay 10 espíritus inmundos y tú vienes y eres libre de uno en una sesión y en otra sesión eres libre de otro espíritu. O sea, yo creo que si hay espíritu inmundo ahí, tú eres libre cuando se ora por ti. Aunque tú, por ejemplo, con hábitos que tú no te estés llenando del Espíritu de Dios, tú te esclavizas nuevamente. Y sí puede que vuelva de nuevo el espíritu inmundo sobre ti, pero no digas que tú viniste a mí con 10 y yo te digo, bueno, tengo que hacerte libre en 10 sesiones. Por cada sesión un demonio. No. Mira, es que cuando yo hablo de liberación como proceso. Eso es lo que quiero aclarar. Cuando hablo de liberación como proceso, es que desde tu niñez tú vienes siendo afectada. Uh-huh. Tu corazón viene siendo dañado. Hay una área en materia espiritual que hay unos demonios que específicamente ellos trabajan para dañar el corazón. Por ejemplo, el odio, sí, el rencor, el enojo, la ofensa, la amargura, la aflicción, el sufrimiento. Estas son una red de espíritus que trabajan para generar situaciones que afecten tu corazón, dañen tu corazón, hieran tu corazón, por el cual el que tú, por inocencia, no tiene todavía la habilidad de poder perdonar, para que esto que ha entrado por medio de la herida sencillamente queden sin efecto y se vayan. Uh-huh. Entonces, ¿qué ocurre? Que tu corazón llegó a un punto que ya tú tienes 18 años, 20 años, pero tu corazón está fragmentado. Esto es lo que se llama en liberación alma fragmentada, en donde tú, entonces, todos estos daños que tú comenzaste a recibir desde tu infancia modificaron
el patrón de conducta. Afectaron el sano desarrollo de la personalidad, el carácter, en donde ni la personalidad que tienes y el carácter que exhibe es el natural, sino el producido por una vida accidentada. Entonces, este tipo de personas son lo que más tiempo ameritan estar en un proceso de liberación en donde al ir sanando el corazón vaya cambiando el lenguaje que es el producto del latir del corazón. Oye bien, estas son las personas que se encuentran atrapadas en el tiempo porque se quedaron viviendo en un pasado, estando en un presente. Estas personas, a menos que el cielo no haga una obra de liberación instantánea, mira, de recogerle todo y que le cambie el patrón de conducta. Estas son las personas que deberán agotar procesos de liberación y entonces quedar luego trabajando conscientemente con lo que son los hábitos, la conducta, el comportamiento. ¿Por qué? Porque al ello haber sido dañado, su lenguaje daña. Su hablar están tan perdidos en la personalidad que su personalidad no es afectiva. Y por eso no pueden estar ni siquiera entre grupos de personas. Porque hasta usar un relajo, una chanza, hieren y ofenden a otro. Y eso te dice a ti el tipo de vida que a esa persona le tocó vivir. Entonces, esta persona, ella va a cambiar, pero es mediante un proceso consciente y en la que él tenga o ella tenga que estar de manera constante interactuando con personas que tengan el lenguaje que él necesita escuchar, él necesita oír. Porque si se queda interactuando con gente dañada igual que él, no va a poder salir de ahí. Así es. Eso es así. Pero la realidad es que la liberación como proceso, en esa área es así. Ahora, cuando tú entras al área de lo que son las maldiciones sin quebrantar, que son el producto de pactos ancestrales que hicieron tus ancestros. Estas maldiciones tienen legado en la genética, se manifiestan con enfermedades de maldición. Esa es otra área. Maldiciones ancestrales que se manifiestan en un clan de una familia, un clan familiar, con muerte repentina. Eso tiene una causa. Eso tiene una razón, eso tiene un porqué. Mira, dándole la escuela de guerra a una persona de un nivel social muy alto aquí, en este país. Gente que han estado todo el tiempo en los asuntos de poder. Se da un suceso y es que un accidente de muerte tiene un familiar. Habíamos pasado la clase de esas maldiciones y es entonces donde esta persona le da para atrás
a la cinta y dice, en mi familia cada 2 años enterramos uno. Y cuando ella saca la cuenta, ya hacía 2 años que habían enterrado. Dice, eso hay que romperlo. Y nos fajamos y esa persona que se accidentó de muerte no murió. Ahí se rompió. Es decir, cuando te estoy hablando de lo amplio que son estos campos, cuando hablamos en el área de romper maldiciones, te vas a dar cuenta que hay maldiciones en clanes de familia que se identifican con, por ejemplo, con prostitución. Otras maldiciones se identifican con que se ponen locos a X edad y que no son el producto de enviaciones. A mí ayer nos tocó trabajar con una persona así, ¿no? Exacto. No son el producto de enviaciones. Al no ser el producto de enviaciones, entonces habrá que ir a ver el por qué esa maldición está en un clan familiar que cuando van llegando a una edad van degenerando la mente. O sea, los espíritus de demencia vienen y toman posesión y lo ponen loco. Es decir, cuando hablamos de liberación como proceso, estamos recogiendo todo aquello que tiene conexión, tiene línea de conexión con el ser humano, el cual lo tiene atado. Exacto. En las diferentes líneas de maldiciones que hay. Entonces, lo lamentable en este campo de la fe cristiana ha sido lo limitado que ha estado la iglesia. Una por temor, miedo a buscar el conocimiento que tiene que ver con esta materia para darle respuesta a la iglesia, a los santos y a lo que han de venir, que el Señor está trayendo. Y el resultado de eso es un montón de gente añorando, ¿verdad? Ver cambio en su vida y haciendo esfuerzo hasta sobrehumano por ver cambiar su vida y no pueden. Y siendo simplemente consolado con ayuna y ora. Si supiera que eso que usted dijo, me recuerda un pensamiento que tuve esta semana acerca de que tenemos comunidades de fe que están naturalizando tanto lo espiritual, que resumen mucho el evangelio en ora y congrégate. A veces ni ayuno, sino congregarse. Donde hablamos de emociones, sanamos las heridas con un psicólogo. Pero usted ve los jóvenes dentro de las iglesias que cada día se ven más amanerados conforme al sistema que se está moviendo del neo-hombre. Mira. Perdón que le interrumpa. Tenemos personas que después de un culto de coach emocionales van a la misma depresión cuando llegan a su casa. Los hijos, tenemos jóvenes que se promueve vive el evangelio, no te preocupes, y se tranca a escuchar canciones en inglés, que lo que hacen es influenciarlo a nivel demoníaco, o sea, así es. Y estamos como teniendo al diablo como mascota dentro de la iglesia donde yo lo acaricio y le hago gracia. Las paredes se cayeron, vamos a decir,
vamos a decir, las paredes de contención se han caído. ¿Por qué se han caído? Porque a la iglesia le faltó ascender en materia de revelación del cielo, de esa palabra que hemos tenido ahí, que hemos predicado toda la vida. Esa es la realidad. Mira, ahora mismo, en estos días, una persona se acerca a mí y me dice: mi esposa, ella es psicóloga, cristiana, y ahora está estudiando sexología en la universidad. Y estoy pasando por esta situación. Digo, bueno, su esposa sencillamente se ha ido a someter a una educación de los espíritus del sexo. Uh-huh. Que corrompen el orden divino sexual que Dios estableció. Exacto. Entonces, tú no puedes esperar nada favorable, nada que vaya a cambiar la realidad en el contexto de lo que es una vida alineada y agradable al Padre. Dime. El asunto es que se ha ido a buscar a la psicología, se ha ido a buscar a la sexología, se ha ido a buscar todo lo mecanismo que la sociedad normal tiene para traerle respuesta a los santos. La respuesta de los santos no está en lo natural. Así es. La respuesta de los santos está en lo espiritual, Señor. Y que bueno, usted lo menciona porque si nos vamos a una rama naturalista o humanista, el pensamiento psicológico de hoy es llamar normal a lo que antes se llamaba un trastorno de la personalidad. Esto por poner un ejemplo, aunque sabemos que tiene su origen espiritual, pero si lo llevamos al plano de preparación académica, científica, la psicología está llamando a lo bueno, está llamando a lo malo bueno y lo bueno malo. El padre de la psicología era ateo. Bien. ¿Sí o no? ¿Ya? Y quiero que usted, antes de ya para cerrar, nos diga cómo yo puedo identificar una persona así que he escuchado, por ejemplo, la persona que yo no podía dar hijos. O podía, pero con tratamiento, según el ginecólogo. Y el profeta que Dios usó, que le dijo a Joan: tu esposa va a tener un hijo, será varón, Gamaliel. Dios lo hace como él quiere. Estuvo ministrando en una iglesia. Me va a reservar el nombre de la ciudad, pero aquí en Dominicana. Donde cuando llegó a la iglesia, miró al pastor de la iglesia a los ojos. Y el pastor le preguntó: ¿y quién te invitó? Y el profeta, se llama Isidro, lo mira y le dice: no, ¿quién te invitó a ti? Que la persona que lo invitó se queda como en el medio, como así, usted está hablando de mi pastor, pero ¿qué le pasa? Pero también mira al pastor como varón, pero es el invitado. Este choque. Ajá. El pastor de esa iglesia era un satanista, un hechicero. Y Dios usó a Isidro para desenmascarar lo que se estaba moviendo. Entonces, antes de entrar a ese plano, porque es fuerte, yo descubrí que quien me está pastoreando, o sea, la palabra de Dios me dice que por su fruto lo conoceréis. Yo creo que hay una estrecha relación entre mi conducta y el si yo soy una persona libre. Pero, antes de que usted responda, justamente la iglesia ha crecido en la revelación, te decía, por miedo. También por el punto de que se le olvida que los misterios son para los hijos. Que la llave del infierno se le fue dada a la iglesia, no a los hechiceros, no a los brujos. Entonces estamos rechazando la llave, más bien la tenemos colgando de un llavero
con las llaves de las herramientas del sistema. Las herramientas del sistema las hemos convertido en un llavero y tenemos como última opción la llave que le entregó Jesús a la iglesia de las puertas del infierno, que no van a prevalecer. Entonces yo no entiendo cómo, habiendo una iglesia en un lugar, hay un centro espiritista en una esquina. No sé si me di a entender. O sea, cómo, donde está una iglesia con las llaves, esto me causa indignación, con las llaves del infierno, va a tener al diablo viviendo en la calle. Mira, eso es el pan nuestro de cada día. No en República Dominicana, América Latina. No te voy a decir Estados Unidos ni Europa, porque ya por esos países, Europa no vive la cristiandad, vive la post-cristiandad. ¿Sí? Eso no existe por allá el cristianismo, por Europa. Existe un ateísmo total. Las iglesias por allá, las que quedan, están luchando por sobrevivir. Pero República Dominicana, estos países latinoamericanos, he andado por muchos de ellos. Si nosotros no tomamos las armas espirituales, Occidente se va a quedar sin fe. Oye lo que te estoy hablando. Sí, donde está la reserva de fe en Occidente es en Latinoamérica. Si no tomamos las armas espirituales, Occidente se va a quedar sin fe. Así como lo está oyendo. Sí, no, yo lo veo en el metro cada rato. Oye bien, nosotros nos quejamos aquí en esta cabina, en este contexto, porque nosotros conocimos un evangelio más ferviente. Ay, que sí, más ferviente. Claro, tú tienes 16 años en este camino, yo 31 para 32. Imagínate que viene degenerando. Cuando tú lo conociste, cuando tú llegaste, la efervescencia evangélica muy fuerte, ¿verdad que sí? Imagínate cuando yo me convertí. Sí. Pero cuando tú sales de aquí a otras tierras, tú dices, wow, pero nosotros estamos súper bien. La decadencia es enorme. Entonces, si nosotros acá no tomamos las armas espirituales, la iglesia en América Latina, que es donde queda la reserva de fe, en Occidente, el futuro de las generaciones no se sabe dónde está. No se sabe dónde está. ¿Cómo yo me doy cuenta que quien está ministrando lo hace de parte de Dios? El Espíritu de Dios que está en ti da testimonio a tu espíritu. Es verdad, hay gente como que a uno no le cuadra. Da testimonio a tu espíritu. Cuando es de Dios el que está y cuando no. Eso es así. Mira, el tiempo de cernir el trigo no va a ser para los de afuera. Porque los de afuera no hay que cernirlo. Eso está cernido hace tiempo. Uh-huh. Somos los que estamos aquí en este reino. ¿Tú crees que Dios no va a limpiar la iglesia? Claro que lo hace. Claro que sí. Por lo tanto, no nos puede sorprender el que se vayan cayendo
estrellas, megas estrellas, que vayan saliendo de los escenarios. Porque al fin y al cabo, lo que ha de quedar tendrá que ser lo puro, tendrá que ser lo real, tendrá que ser. Eso es así. Recuérdate que el diablo se viste de ángel de luz. Exactamente. Si se viste de ángel de luz es porque tiene una capacidad de poder estar en los altares. Ministrar desde los altares. Usted sabe que es lo lindo de acudir a la libertad, la que nos llamó Cristo. Y el que el Hijo de Dios liberta será verdaderamente libre. Y que donde esté el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Usted quiere ser una persona libre, usted tiene que andar bajo obediencia de la palabra de Dios. Es imposible que la liberación se establezca sin que el principio de la obediencia Se cumple. En alguien. Es imposible. Y la obediencia está diseñada para destruir al espíritu de la desobediencia. Rebelión. A la rebelión. Eso es así. Y de ahí que la obediencia es la que va a mantener a raya al espíritu de la rebelión. La obediencia, y aquí yo voy a revelar algo en esto. Shalom. La obediencia solo la podrán llevar los hijos. Uh-huh. Y para haber hijos, tiene que haber un padre. Yo creo que si algo queremos invitar a la audiencia ya para cerrar este video, que yo sé que mucha gente, ojos se le fueron abiertos a un nivel de conciencia mayor, se la activó a partir de este video. Quiero invitar a la audiencia a que examine su vida. Pregúntese cómo yo estoy caminando delante de Dios y con qué cosa no se ha roto en mi familia. ¿Qué puerta debe ser cerrada para que un espíritu inmundo no siga pasando de una generación a otra? Lo que no permite que los creyentes asciendan es la falta de liberación. Y yo creo que hay un espíritu superior, tal vez a todo lo que hemos mencionado aquí, y es la duda. Mira, la duda es el resultado o el producto de una vida accidentada de manera negativa, un golpeo constante. Se genera ese espíritu de temor, miedo, inseguridad, duda e incredulidad. Uh-huh. En la que al espíritu y a los ángeles les da trabajo hacer que tú creas. Ok, creíste para ser salvo, pero ahora te queda por delante creer para todo lo demás. Entonces tú encuentras un montón de creyentes que creyeron para ser salvos, pero no han creído para lo demás. Para las cosas mayores que harán en su Para nombre. las cosas que tienen que ver con el reino del Padre, no con la salvación. Para hacer lo que Jesús hacía. Porque tú creíste para ser salvo. Pero él dice que las señales seguirán a los que creen, que cosas mayores haremos en su nombre. Y guarda tu salvación con temor y temblor, como dice la Biblia. Pero creer para ser un instrumento, ser un vaso, ser usada, esa duda, esa incredulidad,
ese miedo, ese temor, es la falta de liberación. Y para el que quiera Biblia, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Y entendemos que espíritu en este sentido no se refiere a espíritu inmundo, sino al carácter, pero entendemos que el carácter se ve afectado por nuestra personalidad, que no tiene que ver con lo que tú decides ser hasta el momento que te das cuenta, porque el carácter y la personalidad se viene dando desde el momento de la gestación, sí, a este justo momento donde tú estás ahora, y el Espíritu de Dios llega para hacerte libre, pastor. Dios mío. Honrada de haberlo tenido acá. ¿Cómo la gente lo puede seguir en las redes? La gente nos puede encontrar en nuestra página de Facebook como Pastor Anselmo Peña Benz. Ahí nos pueden encontrar. También en nuestro canal de YouTube. Ese canal está en construcción. Sí. Pastor Juan Peña, así está. De acuerdo. Ahí nos pueden encontrar. La gente que quiera visitar nuestra congregación, Carefa, aquí en Villafaro, carretera de Mendoza, Plaza Efrén, tercer nivel, al lado de la farmacia Mendoza. Ojo, solamente damos culto el domingo porque tenemos demasiado trabajo en la semana. Los lunes tenemos las escuelas, los martes tenemos oración e intercesión en el monte de oración, los miércoles evangelismo y ensayo y todas esas cosas, los sábados liberación en la tarde. De manera que si quiere congregarse con nosotros, la gente que no tenga donde congregarse y desee congregarse con nosotros, pues ahí nos puedes encontrar. Amén. A mí me puedes seguir en Instagram como Shalom_Music 187. Aquí en Excelencia Cristiana Televisión estamos para bendecirle. Siga cada video, suscríbase si usted todavía no lo ha hecho y no olvide salir de este video sin darle un like y dejar en su comentario cómo le ha bendecido y qué temas le gustaría que nosotros tratemos aquí. Así que Dios les bendiga y Dios les guarde. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión.